Vamos a orar. Padre Celestial, buen Dios, venimos ante ti en esta mañana agradecidos por tu bondad, agradecidos por tu paciencia, agradecidos por tu amor, agradecidos por ser quien eres. Dios mío, y gracias también te damos por permitirnos estar aquí en tu día para adorarte. Danos la gracia, Señor, que tu Espíritu Santo sea con nosotros hoy, guiándonos, enseñándonos. Señor, que nuestros corazones estén dispuestos para recibir tu palabra. Haz tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Transfórmanos y haznos a la imagen de Cristo. Señor, guía a los que enseñan para que con rectitud hablen tu palabra, y a los que escuchan también para que con reverencia estén atentos y todos podamos ser edificados. En Cristo Jesús nos encomendamos a ti. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Como decía el hermano Héctor hace un momentico, estábamos planeando ver en esta clase la reprobación, pero vamos a ver una clase más sobre la elección. Y la clase de la reprobación la vamos a dejar para el siguiente domingo, que va a ser la última clase sobre la predestinación. Y esto es a fin de que quede muy clara esta doctrina. En la primera clase vimos una introducción, términos generales sobre esta doctrina. Luego vimos la base bíblica, si bien se acuerdan, hace 8 días. Vimos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cómo se desarrolla esta doctrina. Y en la clase de hoy nos vamos a concentrar única y exclusivamente en Romanos capítulo 9. Vamos a hacer un trabajo más exegético en este capítulo de Romanos, a estudiar detenidamente este capítulo, porque es muy rico en esta doctrina de la predestinación, para ser específicos en la elección. Así que esa va a ser nuestra clase de hoy. Romanos 9, la predestinación. Y yo entiendo, mis hermanos, que a veces parece que estuviéramos repitiendo, a veces parece que estuviéramos viendo lo mismo. Puede dar la impresión de que no avanzamos en las clases. Pero si nos detenemos a ver cada clase tiene un enfoque específico. Y en muchas ocasiones nos detenemos en alguna doctrina y la explicamos con más, detenimiento, con más claridad, por aquellas personas nuevas que no entienden mucho acerca de esas doctrinas y para que cada duda sea respondida. Así que si usted, mi hermano, ya conoce la doctrina y sabe de qué se trata, vamos a tener paciencia con aquellos que apenas están aprendiendo y que estas doctrinas sean claras para todo el mundo. Así que hoy continuamos con la clase de la elección y nos vamos a detener en Romanos capítulo 9. Hermanos, nos detenemos en Romanos capítulo 9 porque Pablo no está usando aquí la doctrina de forma abstracta, con conceptos difíciles de entender. No, Pablo le está hablando a la iglesia y es lo que necesitamos. Necesitamos entender como iglesia esta doctrina, y es el enfoque que Pablo tiene. Le está escribiendo a los cristianos en Roma. Estos romanos están aprendiendo la palabra de Dios. Pero también nos detenemos en este capítulo porque en Romanos 9 hay varias objeciones, hay varias preguntas. Pablo sabe que cuando se lea la carta en la iglesia de Roma, porque él no estaba en Roma, él escribió la carta, la envió, y luego alguien en la iglesia, en aquel tiempo, tomaba esa carta, tomaba ese papiro, tomaba ese pergamino y lo leía delante de todos. Él sabía que iban a haber preguntas y él no iba a estar ahí para responder.
Entonces lo que Pablo hace es escribir la carta e imaginar esa pregunta, imaginar esa objeción que se va a levantar. Y por eso él constantemente se pregunta, entonces, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Entonces, ¿es Dios injusto? Entonces, y hay muchas preguntas y él va respondiendo a estas objeciones que sabe que se van a despertar en la iglesia, como se han despertado en nosotros esas objeciones. Entonces, si Dios elige, los hombres son inocentes. Entonces, si Dios es soberano, ¿por qué no los salva a todos? Es lo que Pablo trata y por eso es muy edificante este capítulo. Comencemos leyendo Romanos capítulo 9 desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y aquí, en estos 6 primeros versículos, vamos a ver el problema al cual Pablo se va a enfrentar. Leamos entonces el capítulo 1. Verdad, digo en Cristo, el versículo 1, perdón, capítulo 9, versículo 1. No miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Pablo está triste. Es lo que vemos en esos primeros 6 versículos. Tengo gran tristeza. No era una tristeza común, era gran dolor en su corazón. Continuo dolor era lo que sentía. ¿Cuál era la razón de ese dolor? Que los descendientes de Abraham, él dice, los israelitas, en otras palabras, mis hermanos, es como decir nosotros, los colombianos, los vemos que no creen en Cristo y nos dolemos porque somos de la misma sangre. Es lo que Pablo está diciendo, los israelitas de la misma descendencia, de la descendencia de donde vino Cristo, me duelo porque ellos rechazan el evangelio. Me duelo porque ellos no quieren la salvación que Cristo ofrece. Ellos son descendientes de Abraham según la carne. A ellos se les dieron la ley. A ellos los profetas les predicaron. Ellos recibieron el pacto, pero vino el Mesías y lo rechazan. Entonces la pregunta que tenía el pueblo de Israel era, ¿falló Dios? Vamos a recapitular. Capítulo 9 de Romanos. Ya Pablo escribió 8 capítulos anteriores. Capítulo número 1. Todos son pecadores, desobedecieron, están apartados de Dios, merecen castigo. Capítulo número 2 y número 3. Todos son condenados por ese pecado, porque se apartaron de Dios. Capítulo 4 y capítulo 5. En Cristo hay justificación por medio de la fe. Capítulo 6. La vida cristiana victoriosa, la santificación. Capítulo 7. La lucha contra el pecado. Capítulo 8, que de hecho hablamos de él hace 8 días. La vida victoriosa en el Espíritu Santo. En el capítulo 8 vimos que nadie puede ser separado del amor de Dios. Nada que ocurriera podría llevar a algún cristiano 1 milímetro fuera del alcance del amor de Dios. Y ahora nos muestra la predestinación. Hermanos, y es que esta doctrina es
justo para eso, para consolar a la iglesia. Pensaríamos nosotros que sería lo menos apropiado hablarle a alguien de la soberanía de Dios en la salvación cuando está en una prueba. Los cristianos estaban sufriendo, pero lo que Pablo hace para consolarlos no es decirle, Dios los va a proteger. No. Como esperaríamos que los consuele. ¿Qué les dice Pablo? Dios predestinó. Esta doctrina, para muchos, es la razón para discutir en Facebook sobre la salvación del hombre. La razón para ir y pelear con otros cristianos a ver quién tiene la razón. Hermanos, esta doctrina es para el beneficio, el consuelo, hermanos, para la revitalización de la iglesia. Eso es lo que debe causar en nosotros. Y ese es el objetivo principal de Dios, edificar a la iglesia. Dios es fiel. Vimos ese atributo. En el Antiguo Testamento, a Israel se le dijo que iba a venir un Mesías. ¿Cuántas promesas vemos en el Antiguo Testamento? Muchísimas. Se le prometió esa salvación. Vieron los profetas, escucharon las profecías. Pero ahora viene el Mesías. Vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Vino Cristo y los israelitas lo están rechazando. Entonces falló Dios, se equivocó Dios, no fue capaz de cumplir Dios su salvación con Israel. Es lo que se están preguntando. Y es por eso que Pablo responde directamente a esto. Versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Hermanos romanos, Dios no se equivocó. ¿Por qué no se equivocó? Él da la razón. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿A qué se refiere con esto? ¿Cómo así que todos los que descienden de Israel, los hijos de Israel, no son israelitas? Sigamos leyendo. Y aquí está la respuesta a ese problema que ya vimos del versículo 1 al versículo 6. Ahora la respuesta al problema. Desde el versículo 7 hasta el 13 es donde la encontramos. Leamos. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Vamos a dejarlo hasta ahí. El apóstol Pablo les dice: ustedes están asustados y están preocupados y se están preguntando ¿por qué no todos los judíos son salvos? Lo que Pablo les dice es: no se espanten por eso, eso no es nuevo. Esta no es primera vez que los judíos se pierden y pierden la salvación en el sentido de que no se arrepienten, en el sentido de que no aceptan el evangelio, pierden esa oportunidad y rechazan al Señor. No es la primera vez, siempre ha sido así. Versículo 6, volvamos de nuevo. La segunda parte del versículo 6. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Hermanos, Dios tiene un plan. Y en ese plan, como vimos en clases pasadas, Dios eligió a algunos. Al pueblo de Israel, Dios lo escogió con un plan.
pero no a todo el pueblo de Israel lo eligió para ser salvo. Abraham tuvo 2 hijos. ¿Cuáles fueron los 2 hijos de Abraham? Isaac e Ismael. 2 hijos. ¿A quién escogió Dios? ¿Qué pasó con Ismael? Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. ¿Eran israelitas? Sí. ¿Eran judíos? Sí. ¿Eran de la descendencia de Abraham? ¿Tenían la sangre de Abraham? Sí. Versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni mal ni bien, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, ¿qué se le dijo? El mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. La historia de Ismael y de Isaac se repitió. Y Dios elige a Jacob. Normalmente, según la cultura, según la tradición, el hijo mayor era el heredero. El hijo mayor era el primogénito que debía recibir esas bendiciones. Pero Esaú no era el hijo de la promesa. Esaú no era el que Dios había elegido. El que Dios había elegido era Jacob, el hijo menor, y no por sus obras. Hermanos, ¿era mejor Jacob que Esaú? ¿Era más bueno Jacob? ¿Era más apuesto? ¿Tenía más cualidades, mejores características que Esaú? ¿Qué dicen ustedes? ¿Saben qué significa el nombre Jacob? Engañador, mentiroso. En su peregrinaje, gran parte de sus primeros años, vivió mintiendo, vivió suplantando, engañando. Eso era Jacob. ¿Lo escogió Dios por eso? No. Cuando Dios los escogió, como dice el versículo 11, no habían aún nacido, ni habían hecho ni mal ni bien, ni ellos ni sus obras existían. Ambos iguales ante Dios, pero Dios elige a uno. Entonces vamos a recapitular. Hasta aquí está este punto. El apóstol se duele porque muchos rechazan al Mesías. En un momentico dejamos el espacio y conversamos sobre las dudas que tengamos. El apóstol, hermanos, en la primera parte, se duele porque muchos rechazan al Mesías. Pero nos dice que esto no significa que Dios se haya equivocado, sino que Dios sigue cumpliendo su plan porque no es nuevo, siempre fue así. En primer lugar, siempre fue así, es lo que dice el apóstol. Pero en segundo lugar, ellos han sido salvos porque Dios decretó que así fuese. Pablo, preguntaría a algún judío, si no son herederos según la carne, entonces ¿quiénes pueden ser salvos? ¿Quiénes sí son salvos? La respuesta de Pablo es aquellos que Dios decidió amar como a Jacob, aquellos que Dios decidió amar como a Isaac, aquellos que Dios decidió amar como a Abraham, aquellos hijos de la promesa, aquellos que predestinó, a los que eligió. ¿Cuál es la razón entonces por la cual el uno sí recibió misericordia y el otro no? ¿Cuál es la razón? Su soberanía.
su amor soberano. Hermanos, ¿por qué Dios, piensen bien en esto, no considera las obras del ser humano en la salvación? Porque muchos dicen, o sea, ¿por qué Dios no me elige a mí por mis obras? Si yo he tratado de vivir muy bien, yo he orado mucho, o yo he rezado mucho, yo le he dado mucho al pobre, yo he hecho mucho bien en esta vida. ¿Por qué Dios no me elige por mis obras? Y muchos quisieran ser juzgados por sus obras porque piensan que han vivido muy bien. Pero como dice Isaías, toda obra del hombre es trapo de inmundicia ante Dios. No hay obra buena. Hermanos, todas las obras que tenemos, todas esas obras ameritan condenación. Cualquier obra fuera de Cristo no tiene cómo ser aceptada ante Dios. Porque en el mundo, aun cuando hacíamos algo bueno, era por nuestro mismo orgullo, para que vean que yo sí doy, para que vean que yo soy buena persona, o simplemente para adormecer nuestra conciencia. Pero no eran para Dios. No pensábamos, para la gloria de Dios voy a hacer esto. Y todo lo que no sea para Dios es pecado. La Biblia dice, todo lo que no viene de fe, del creer en el Señor, es pecado. Así que, ¿por qué no son consideradas nuestras obras para la salvación? Hermanos, porque no tenemos obras buenas. Simplemente por eso. ¿Por qué Dios no considera las obras? Porque no tenemos. ¿Qué va a considerar? Si considerara nuestras obras para salvarnos, nos condenaría inmediatamente. Él sabe que no tenemos obras y por eso ni siquiera las mira. Por eso ni siquiera espera que nazcamos, porque sabe qué vamos a hacer y que vamos a elegir el mal y que vamos a vivir en pecado. Por eso decide sin que nuestras obras existan. Hermanos, esta es una elección incondicional. Es una elección en la cual usted y yo no cumplimos algún requisito para llegar. ¿Qué condición podría usted cumplir para ser salvo? Somos pecadores, somos miserables. ¿Qué podemos hacer para ser salvos? ¿Tener fe en Cristo? Porque sin fe no soy salvo. Pero yo no puedo tener fe si no me dan esa fe. Efesios 2:8. Esto no de vosotros. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esta fe no es de ustedes. Es un regalo, don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Toda la gloria en la salvación del hombre es para Dios. Eso destruye el orgullo, hermanos. Por eso cuando no se entiende esa doctrina en otras iglesias, no, yo oro mejor que tú, yo canto mejor que tú, yo me congrego más que tú, yo soy mejor. Y hay esos estatus entre cristianos, hermanos. Esta doctrina destruye nuestro orgullo, nos lleva a entender que no hacemos nada para ser salvos, que no estábamos agonizando, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos rescató. No por nada que nosotros seamos o hagamos, sino por su voluntad. Hermanos, Dios nos amó y por eso nos eligió. Pero les hago una pregunta. ¿Qué es el amor? ¿Cómo entendemos el amor? No sé si alguno de ustedes recuerda la anécdota. Hace varios años atrás estábamos por Colombia cuando hablábamos del amor y enseñamos sobre el amor en Mateo. No sé si algunos lo recuerdan. Y hablábamos de qué es el amor. Y contamos una anécdota sobre un joven y un anciano. Para los que lo recuerdan y los que no, la anécdota dice que estaba este anciano y ve a un joven que estaba a la mesa
comiendo un pescado con mucho entusiasmo. Comía muy alegre y casi con desespero de la alegría que tenía de tener ese pescado en la mesa. El anciano le pregunta: ¿y por qué te estás comiendo ese pescado con tanto ánimo? El joven responde: porque yo amo el pescado. Yo amo el pescado. Entonces el anciano lo ve y se queda en silencio por unos minutos. Le dice: ¿tú amas el pescado? Y porque amas el pescado, lo sacaste del agua, lo dejaste morir, lo cortaste, lo preparaste, lo cocinaste, lo serviste, te lo estás comiendo y me dices que amas el pescado. Amas el pescado. Y ese es el amor que nosotros entendemos. Y el amor falso, o el amor que el concepto del mundo nos vende. Yo te amo siempre y cuando reciba de ti beneficios. Entonces el joven ve la jovencita y se enamora de ella porque es muy bonita y dice: yo la amo. ¿Por qué la ama? Porque tiene ojos así, porque tiene cabello así, porque... Ok, ¿qué va a pasar mañana cuando ya no tenga el cabello así, los ojos así? No, yo a él lo amo. ¿Por qué? No, porque él paga el arriendo mensualmente, no falta al mercado. ¿Qué va a pasar cuando él ya no pueda hacer eso? No, yo la amo a ella porque ella me cocina, porque ella... ¿Y qué va a pasar luego cuando no pueda? ¿Qué tal cuando ocurre un accidente y ya el otro no pueda recibir nada? ¿Podremos amar? Ese es el amor que el mundo tiene metido en la cabeza. Un amor abusivo, un amor que es condicional y que solo recibe y te doy algo siempre y cuando tú me des a mí. Puedo sacrificar algo siempre y cuando tú sacrifiques también por mí. Pero si yo no veo que tú sacrificas, pero si yo no veo que tú te niegas a algo, yo nunca voy a hacer nada por ti. Primero tú dame y entonces yo te doy. Ese es el amor del mundo. Pero ¿qué es el amor en realidad? Hermanos, no es un sentimiento. El amor no es siento mariposas en el estómago. No. Cristo nos amó y ustedes creen que Cristo sintió mariposas yendo a la cruz a morir por nosotros, siendo asesinado. No. No podíamos pagarle, no podíamos darle nada. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Es la decisión de hacer bien desinteresadamente. Es la decisión de entregar sin recibir. Nada le podíamos dar nosotros a Cristo. Cualquiera de nosotros le da a un pobre un pan sabiendo que no lo va a devolver. Pero nosotros damos de lo que nos sobra. Y damos de algo que sabemos que no nos va a hacer falta después. ¿Quién de ustedes daría para el enemigo? ¿Quién de ustedes daría del pan de un hijo para otra persona? De la casa en la cual vive la familia para el peor, nadie lo haría. Cristo dio su hijo. El Padre dio a Cristo. Cristo a sí mismo se entregó, se dio por nosotros. No dio 100 monedas de oro. No dio 10,000 kilómetros de tierra. Se dio a sí mismo, entregó su vida. Él nos elige. ¿Por qué? Porque nos ama. No nos ama con sentimiento como nosotros, que hoy es y mañana no es. Decidió amarnos y eso nada lo va a cambiar. Decidió salvarnos y nada moverá esa decisión. Amó a Esaú, amó a Jacob, odió a Esaú. Esaú había vivido contra él al igual que Jacob, pero Dios decidió hacerlo.
Ese es el amor. Ese es el amor de Dios. Un amor que decide. Un amor inmovible, inmutable. Hermanos, ¿cómo vivimos nosotros a la luz de este amor? ¿Cómo vivimos hacia Dios? Al menos en agradecimiento por ese gran amor que tuvo para con nosotros. ¿Cómo agradecemos a Dios cada día? Porque muchas veces nos quejamos y la queja se convierte no en algo solo cuando pasan cosas malas, en un hábito. Pero Dios eligió que todo sucediera así. Agradecemos a Dios, vivimos agradecidos por este amor. Hermanos, este es el problema más grande de la historia de la humanidad en el cosmos entero. ¿Y saben qué? Ya está resuelto para nosotros. Ningún problema es más grande que este. No hay deuda, no hay enemistad, no hay ningún problema que tengamos. No hay nada más grande que este problema. Y Cristo ya lo solucionó. Ya somos libres en Él. Nuestra vida tiene que ser de agradecimiento, porque Él nos eligió. Hermanos, no hay diferencia entre tú y Esaú, entre tú e Ismael, no hay diferencia. Dios nos pudo haber rechazado igual. Dios nos pudo haber dejado a un lado igual. Pero Él decidió amarnos como a Jacob. Pero vamos a continuar. Ahora Pablo se pone en la mente de sus lectores y él anticipa dos objeciones, dos preguntas que van a nacer de aquellos cristianos en Roma. Primera pregunta: si Dios elige y si Dios es soberano, ¿no es Dios injusto por dejar a algunos fuera de esa salvación? Pablo está hablando de que Dios es quien elige. Y lo que inmediatamente vendrá a la mente de los cristianos es: pero entonces es injusto. ¿Por qué a aquel no salvó? ¿Por qué a este sí salvó? Este me cae mejor que este. ¿Por qué a este lo salvó? Entonces, el hombre es inocente. Si Dios elige, entonces el hombre no tiene culpa. Y miren bien lo que nuestra mente nos lleva a hacer. Dios está eligiendo. Entonces Dios es culpable y el hombre inocente. Entonces Dios es quien tiene la responsabilidad y el hombre no. Si estamos estudiando la doctrina de la predestinación y estas dos preguntas no surgen, no estamos estudiando bien esa doctrina. Si ustedes están explicándole a alguien esta doctrina y alguien no le dice, entonces Dios es el culpable porque Él no está eligiendo a algunos, y alguien no dice, entonces yo no tengo la culpa porque yo no elegí, sino que Dios fue el que eligió. Si estas preguntas no surgen, no estamos estudiando bien la doctrina. Solo Dios es soberano en la salvación del hombre, y si es así debemos preguntarnos esto y debemos enfrentar estas preguntas, no huir de ellas. Así que vamos con la primera.
Esta elección soberana hace a Dios injusto. ¿Es Dios injusto? Vamos a leer la respuesta del apóstol. Versículos 14 en adelante al 18. ¿Qué pues diremos? Ahí está el apóstol poniéndose en los zapatos de aquellos cristianos. ¿Hay injusticia en Dios? ¿Cuál es la respuesta de él? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice: a Faraón para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. La respuesta de Pablo es no. No hay injusticia en Dios. Dios eligió soberanamente, no consideró nada. Hermanos, cuando alguien nos haga esta pregunta, ¿es Dios injusto? No hay que llevarlo a Romanos 9, hay que llevarlo a Génesis 1, Génesis 2, y comenzar a leer la Biblia y a estudiar la Biblia con él. Porque lo primero que debemos entender es quién es Dios. ¿Quién es Dios y quién es el hombre? Y en la Escritura vemos a un Dios santo, bueno, justo, amoroso. Y vemos a un hombre que desde el inicio es perverso y corrupto, que desde el inicio rechaza a Dios, desde el inicio decide vivir en contra de Dios. No voy a detenerme mucho en esta pregunta porque en clases anteriores la hemos respondido. Entendiendo quién es el hombre y su gran pecado, entendiendo que el hombre aborrece y odia a Dios, es enemigo de Dios, él no tenía obligación ninguna mostrar amor después de nuestra traición, y decidió hacerlo con algunos, decidió amar. Hermanos, y si pensamos bien, es algo cínico decirle a Dios que es injusto por salvar a algunos. Desde la perspectiva de la Biblia, ¿cómo le vamos a decir a Dios que hay injusticia en sus obras porque de sus enemigos más férreos, más inmundos, decidió salvar a algunos? Eso no cabe en nuestra mente. De hecho, recuerdo a Spurgeon, le preguntaron, una mujer vino y le preguntó: no entiendo Romanos 9 y ese versículo que dice que odió a Esaú. Lo odió si no había nacido, no lo entiendo. Y Spurgeon respondió: yo tampoco lo entiendo. Pero lo que yo no entiendo es la otra parte. No entiendo cómo fue que amó a Jacob. Eso es lo que no me cabe en la cabeza. ¿Cómo odió? Es fácil de entender. Vivimos. Pero ¿cómo entendemos que haya amado? Y amado hasta la muerte. Muerte en la cruz. ¿Cómo es posible eso? Así que hay injusticia en Dios. No hace falta ni preguntar. Pero en segundo lugar, entonces el hombre es inocente si Dios es quien elige a los que serán salvos. El teólogo Fesco nos explica muy bien esta objeción. Él dice: aquí en esta porción de Romanos 9, Pablo trata otra objeción.
Dios escoge y capacita personas para creer. ¿Cómo puede aún culpar y condenar personas por su incredulidad? Nuevamente, dice él, Pablo responde a esta objeción y apela al Antiguo Testamento para hacer su defensa. En el corazón del mensaje de Pablo está la idea de que somos criaturas y Dios es el creador. Y hay que hacer una aclaración aquí. Dios es soberano. Él elige para salvación y elige para condenación. Reprueba a algunos. No obstante, esta reprobación en Dios, y esto es muy importante porque será la siguiente clase sobre la reprobación, hermanos, esta reprobación de Dios, este endurecimiento, por ejemplo, del corazón de Faraón, no consiste en que Dios diga a este, no lo quiero salvar, así que voy a ir y voy a poner pecado en su corazón y lo voy a endurecer y lo voy a llevar a pecar más para que se pierda. No. Él es el Padre de las luces. En Dios no hay pecado. Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Hemos visto muchas clases de los atributos de Dios y hemos visto cómo no puede haber en Dios algo de mal. Es imposible. Entonces, ¿cómo Dios reprueba? Dios reprueba simplemente alejándose. Dios reprueba simplemente dejando al hombre en su propio camino. Es como si nosotros viéramos a un hombre que viene corriendo a toda velocidad en contra de una pared. Vienen dos hombres. Nosotros podemos decidir pararlos a los dos. Cristo hace eso. Él interviene y se hace daño a sí mismo para salvarnos de la destrucción. Pero al otro lo deja en su camino. Lo deja camino a la destrucción. Lo deja en su razonamiento para que según le dicte su corazón, viva. Dios no pone mal en nadie. El mal está en nosotros. Por naturaleza decidimos vivir en contra de Dios. Y porque decidimos hacerlo, somos responsables. Dios no nos dice, ve y miente, ve y roba, ve y mata. Nosotros conscientemente, en nuestra total capacidad razonal, vamos y pecamos, hacemos el mal. Somos responsables ante Dios. Así que las dos objeciones, Pablo las responde, pero Pablo va a una cuestión de creación. Lo que Pablo nos lleva a entender es simplemente eres una criatura y Dios es el creador. Leamos el versículo 19 en adelante. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué Dios está juzgando? ¿Por qué Dios está juzgando y está llevando a esos pecadores a juicio? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Si Él es soberano. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y un barro y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las cuales mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mío y a la no amada, amada.
y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente, los hijos de la promesa, serán salvos, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no los hubiera dejado, no hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos. ¿Por qué Dios enjuicia si es soberano? Acabamos de ver que Dios no es injusto y que es algo que no tiene sentido decirle injusto cuando decide tener amor por algunos. Si esto es así, ¿qué es el hombre para decirle a Dios a quién salvar y a quién no salvar? ¿Qué es el hombre para dictarle a Dios cómo ha de tomar decisiones? Como dice Job, ¿quién eres tú? ¿Quién? El Altísimo, el que pone el mar sobre el hueco de su mano. Hijo del polvo es lo que le está diciendo Pablo. No eres nada para decirle a Dios, escoge a este y a este no. Dios es justo, el hombre es responsable y su soberanía, la soberanía de Dios, no se puede conmover. Mis hermanos, esta es la doctrina de la predestinación. El apóstol Pablo, el hombre que mejor explicó esa doctrina en la Escritura, casualmente, o no casualmente, providencialmente, causalmente, porque es Dios quien guía todo, fue el mismo que vivió y murió predicando el Evangelio. Porque muchos pueden decir, Dios predestina, no hablemos más de Cristo. No invitemos a nadie a la iglesia. No llevemos el Evangelio, Dios predestinó. Aquí tenemos a Pablo dando su vida hasta la muerte por predicar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, amigo, debes arrepentirte si Dios es soberano y es quien elige? Porque tú eres responsable. Y porque así como Dios estipuló fines, estipuló medios también. Y para alcanzar la salvación, como dice la Escritura, necesitamos arrepentimiento y fe. Hermanos, Pablo era un perseguidor de la iglesia, odiaba a los cristianos. Él más que nadie sabía qué es ser salvo por gracia. Él sabía que si Dios no lo traía, él no iba a venir. Y a este hombre Dios lo convirtió en el mayor misionero del que se habla en la Biblia. El que más escribió en el Nuevo Testamento es él. Hermanos, necesitamos entender la urgencia a la cual esta doctrina nos llama. Hermanos, como hablábamos hace un momento, a vivir en agradecimiento al Señor. Pero a vivir, mis hermanos, apasionados en obediencia a lo que Él nos ha dicho. Y esto es predicar el Evangelio. Y predicarlo no solo con nuestras palabras, predicarlo con nuestra vida, con nuestras obras. Así que para el amigo que está hoy aquí, ese amor del que hablamos hace un momento, ese amor de Dios incondicional, que no necesita nada, sino que elige, ese amor no lo vas a disfrutar. No lo vas a disfrutar
hasta que no te arrepientas de tus pecados, hasta que no vengas a Cristo con fe en Él. No puedes decir, yo no me arrepiento porque Dios no me eligió. Yo no me arrepiento porque en el plan de predestinación de Dios yo no estaba ahí. No, no te arrepientes porque te gusta vivir en tu pecado, en tu rencor, en tu lujuria, en tu odio, en tu comodidad, en tu amor al dinero, al trabajo, porque te gusta vivir en pecado. Por eso no te arrepientes. No podemos tener excusas. Dios nos dejó un mandato claro. Arrepiéntete, serás salvo. El que viene a mí no lo echo fuera, dijo el Señor. Así que ven a Cristo porque eres responsable. Ven a Cristo porque aunque Él eligió, no sabemos a quién eligió. No sabemos cuáles son sus planes. Sus caminos son más altos que los nuestros. Y por la misma razón, todos debemos vivir en búsqueda de la santidad. Y amada iglesia, sabemos qué hacer. Predicar el evangelio, agradecer a Dios y mostrar, mis hermanos, los frutos de esta predestinación. Porque como hablábamos hace 8 días, la glorificación que todos comenzamos, que todos queremos, no se llevará a cabo si no comienza con la santificación. Nunca habrá glorificación si no hay santificación. ¿Quieres estar seguro que eres predestinado? Estás siendo santificado. Así que vive para la gloria de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por tu palabra, por tu misericordia. Dios mío, gracias por abrir nuestros ojos, por mostrarnos de tu persona, pero ahora por mostrarnos de tus obras tan perfectas, tan incomprensibles, insondables, Señor. Gracias, porque como dice tu palabra, escondiste esto de los sabios y de los que creen conocer y se lo revelaste a un pueblo insignificante, a nosotros, Señor, que nada merecíamos. Tuviste compasión, tu Espíritu Santo nos abrió el entendimiento y ahora podemos verte. Rogamos, Padre, que este conocimiento nos lleve a vivir más para ti, que nos lleve a obedecerte más, que nos lleve a morir más, a negarnos más, para que este conocimiento sea de bendición para nosotros, pero que sea para tu gloria y que sea para el beneficio de los que nos rodean. Que no sea simplemente información en nuestras cabezas, para que no seamos condenados con mayor severidad por entender más de ti. Señor, danos la gracia y la fuerza por tu Espíritu Santo para luchar y reflejar, Señor, tu gloria, tu santidad, reflejar tu obra en nosotros, la obra de la predestinación, la obra de la santificación, la obra que has comenzado y que terminarás. Nos encomendamos a ti, Señor, dándote muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿tenemos dudas, preguntas, inquietudes en cuanto a la clase? Mi hermano Juan.